Hace unos meses teníamos en Desafío Viajero a, pues una de las personas que más revuelo ha causado en las entrevistas de los jueves, Manuel Jesús Segado Uceda, hablando sobre enigmas en el arte, presentándonos su libro y hablándonos de obras súper curiosas. Y como dijimos en aquella entrevista, tendría que volver para hablarnos de otro de sus libros que toca una de las temáticas pues, que más nos vienen al pelo para esta época que llega ahora mismo. Y es que llega a Desafío Viajero Tumbas Misteriosas. Aquí lo tenéis, la obra de Manuel Jesús, donde nos va a hablar de enigmas, de secretos, de curiosidades, de tumbas y cementerios de todo el mundo. Así que sin más dilación, aventureros, comienza Desafío Viajero. Comenzamos. Manuel Jesús, bienvenido una vez más a Desafío Viajero, ¿qué tal? Bien hallado. Pues nada, encantado, por fin, ¿no? Por fin hemos podido encontrarnos de nuevo. Sí, pero bueno, esto está muy bien porque así la gente echa de menos, ¿no? Después de lo maravilloso que fue la anterior entrevista que tuvimos sobre enigmas en el arte. Pero bueno, ahí quedó el tema de, oye, vamos a hablar algún día de tumbas misteriosas y ahora que se acercan todos los santos, Halloween, pues como que toca hablar de esto, ¿no? Sí, claro. De hecho, desde Tumba Misteriosa me han ido llamando cada año de Cadena COPE, de diferentes radios, cadenas o emisoras de radio para hablar de eso, para hablar de alguna tumba curiosa o de alguna tumba literaria. Ya parece que, bueno, como tienen el tema de Halloween cubierto, parece que huyen un poco del tema del miedo, del terror, del fantasma y se centran pues, en la cultura del cementerio, ¿no? Que también es muy rica y que no tiene por qué siempre que ver con el terror, con el miedo, con asustar a la gente. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un repaso por algunas de las que más me han llamado la atención, sin tampoco desbrozar demasiado tu obra, pero una serie de pinceladas, porque, por ejemplo, si hablábamos de un ámbito literario, desde luego que yo creo que una de las tumbas más potentes que todos tenemos en mente es cuando vemos a la de Julio Verne, que parece que quiere escapar de la tierra, ¿no? Sí, es sorprendente. Cuando te acercas al cementerio de la Madeleine, donde está la tumba de Verne, te encuentras un Julio Verne musculoso, casi que parece esculpido por Miguel Ángel, ¿no? O por la escuela de Miguel Ángel, saliendo, rompiendo la losa sepulcral y saliendo hacia arriba, ¿no? Con la mano extendida, como escapando de la tumba, con la losa sepulcral sobre su espalda, saliendo del sudario y eso, saliendo hacia arriba. Y esta tumba yo la conocía, pero despertó mi interés después de leer un libro de Mariano Fernando Urresti, que es una novela que a mí me pareció bastante interesante porque introduce datos sobre Verne y la verdad es que a partir de ahí fue cuando presté atención a todo y cada uno de los detalles que presenta tanto la tumba como Verne a lo largo de su vida. Y un poco ¿qué simboliza esa tumba? ¿Por qué esa especie de escape, de tratativa casi de resurrección? ¿Eso lo sabemos? Bueno, lo sospechamos. Sospechamos por qué puede ser, ¿no? Julio Verne estaba vinculado a sociedades secretas, a masonería, no exactamente, pero sí a lo que era el área de los Rosacruces, ¿no? Que es otra sociedad secreta. Y él parece ser que pertenecía a una logia, ¿no? A un grupo de una sociedad secreta. Y él encarga a Albert Ross, un escultor que también estaba relacionado con el tema de masonería, con el tema de Rosacruces, era amigo suyo, y él, años antes de morir, encarga esta tumba a ese escultor. Y lo que hace es que presenta una maqueta, ¿no? En pequeña, la tumba como sería, y la presenta en sociedad. De hecho, una exposición que se hace presenta la tumba de Julio Verne, como sería, bajo un título muy curioso, que era Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Ahí ya te da una pista, ¿no? Ahí te da una pista de lo que puede esconder la tumba o la figura de Verne detrás de él. Pero bueno, cuando Julio Verne muere y se construye la tumba, ese nombre tan curioso, Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, no aparece. No lo colocan en ningún sitio.
pero en su tumba sí que aparecen diversos símbolos que nos están diciendo que hay algo más. Ahí hay algo más, y la figura de Julio Verne, que era un hombre misterioso, que nos puede parecer su obra pues una literatura juvenil, de aventura, ¿no? Para pasar el rato, pero que está plagada de diferentes pinceladas que nos indican eso, que Julio Verne sabía algo más, ¿no? Y que nos quería dar a entender que había algo más, pero sin decírnoslo, ¿no? Es decir, una información velada. Y lo que aparece en la tumba es, como he dicho, Julio Verne saliendo, y después dos columnas con un frontón triangular donde aparecen unas lámparas, donde aparecen las dos columnas que pueden ser la referencia a Jachin y Boaz del Templo de Salomón, y también aparece, curiosamente, un medallón con una rosa cruz, con una cruz y una rosa. Entonces, pues ahí ya no hay lugar a duda. Además, está rodeada de 7 árboles, 7 cipreses, yo recuerdo más, que hay un número mágico también, ¿no? Y bueno, y además Julio Verne, a lo largo de su obra, si quieres, ahora lo comentamos, pues tiene diferentes pinceladas, como decía, que nos está diciendo o indicando que efectivamente aparece o parece ser que él pertenecía a una sociedad secreta. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Julio Verne casi profeta, ¿no? Porque en cuantos de sus obras hemos visto cosas que luego ocurrirían casi exactamente en el futuro, de la Tierra a la Luna, París del siglo XX, ¿no? Que la verdad es que es curiosísimo. Y bueno, pues sí, pues por supuesto, danos alguna de esos indicios. Hombre, lo más conocido de Verne es eso, es esas profecías que hacía de la sociedad, ¿no? Incluso un siglo antes. Él profetiza o lanza un objeto que se llama el pantelégrafo, por el cual se puede enviar documentación, ¿no? A distancia. Es decir, lo que viene a ser el FAX o el correo electrónico ya en la actualidad, ¿no? Entonces, es cierto que Julio Verne era un trabajador nato y estaba siempre documentándose, estaba siempre al día con la prensa, con los descubrimientos que se hacían científicos, tecnológicos, y es cierto que posiblemente él tuviera alguna información más, porque estaba en contacto con gente que controlaba diferentes ámbitos de la sociedad. Pero también es cierto que no se puede acertar con tanta exactitud, ¿no? Como lo hace él, incluso cuando la nave, como tú has citado, de la Tierra a la Luna, ameriza en el mar, pues lo hace con unos cuantos kilómetros, ¿no? 4 o 5 kilómetros de diferencia de donde él dice que se hace. Incluso la cápsula se lanza desde un lugar muy cercano a donde se lanzan hoy en Cabo Cañaveral las naves, ¿no? Entonces es una cosa, no sabemos si realmente la NASA hizo caso a Julio Verne, ¿no? y colocó sus cosas en aquel lugar, ¿no? O es que realmente poseía algún tipo de información con alguna especie de proyecto, ¿no? que tenían ahí entre manos cuando se soñaba con eso, con llegar a la estrella o con volar más allá de los globos estáticos, ¿no? Aerostáticos. Entonces, bueno, aparte de eso, Verne, voy a dar una pincelada simplemente para que tus seguidores puedan, si se interesan por el tema, seguir la tumba de Verne y a Verne. Si nosotros atendemos, por ejemplo, a La Vuelta al Mundo en 80 días, el personaje que todos decimos Willy Fogg por los dibujos animados, pero en realidad es Phileas Fogg. Ese personaje es un personaje curioso, al que Julio Verne describe como una persona que no se le puede determinar la edad, que parece como que no envejece, que pertenece a un club social privilegiado, ¿no? O hermético, que se llaman el Reform Club, es decir, tiene la R y la C como los Rosacruces, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y además, dentro de La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne, como he dicho antes, pertenecía a una sociedad secreta y se cree que se llamaba La Niebla, ¿vale? La sociedad secreta a la que incluso dicen que pudo pertenecer también Bram Stoker o Eugene Delacroix, que era un pintor también que pinta una obra, La libertad guiando al pueblo, en la que aparece un gorro frigio, en la que aparece un nudo. Hay extraños que citan muchos autores como una obra masónica, ¿no? Porque el autor perteneció probablemente a este tipo de sociedades. Y entonces él, fíjate que Phileas se parece bastante a Filius, a hijo en latín, y el apellido del personaje principal de La Vuelta al Mundo en 80 días
es Fogg. Curiosamente, tal cual, solo que con una gema, ¿no? Que como se dice niebla en inglés. Exacto. Phileas Fogg, hijo de la niebla, ¿no? Qué bueno. Entonces, está ahí dando una serie de pinceladas que nos está diciendo que efectivamente él sabía algo más. Entonces, eso, unido a que Verne sufre unos años antes de su muerte, en 1886, cuando bueno, se encuentra con su sobrino en la puerta de casa, su sobrino Gastón, y este saca una pistola después de hablar unas palabras con él, inconesas y demás, saca una pistola y le dispara. Sufre un atentado, y a partir de ahí Verne no vuelve a ser el mismo, aparte de que queda un poco renqueante, cojo, incluso utiliza un bastón ya para el resto de sus días. También empieza a hacer y a actuar de una manera extraña. Empieza a destruir todas las fichas, las miles de fichas que él tenía para escribir su novela. Hacía una serie de fichas, tenía un fichero con no sé, países, con clima, un fichero, lo que hay un fichero antiguo, ¿no? de la antigua usanza de los escritores. Y él empieza a borrar del mapa, nunca mejor dicho, empieza a quitar y a eliminar, a quemar toda la documentación que tiene, cartas personales, antes de su muerte. Y este tipo de cosas suelen hacerlo miembros que pertenecen a sociedades secretas cuando ellos creen que pueden, o que la muerte puede estar cerca, ¿no? A eso se sentía quizá en peligro al recibir este atentado de su propio sobrino, y entonces pues elimina o digamos se deshace de toda su información. Esto también lo hace Becker, por ejemplo, y Becker estaba relacionado, elimina una serie de cartas, no sabemos si porque lo comprometían en el tema amoroso o no sabemos por qué, o en el tema social, porque él también se relacionaba, incluso su editor era masón, al igual que Hetzer, el de Julio Verne, ¿no? Entonces es curioso que todo este tipo de personajes se deshagan de cierta información quemándola y borrando todo tipo de rastro, incluso logogrifos que hacía, criptogramas que hacía Verne para ayudarse a crear enigmas para su novela, se deshace de ellos por completo. Qué interesante. Bueno, desde luego que si cambiamos de época y nos vamos al siglo XX, uno de esos miembros del famoso Club de los 27 es Jim Morrison, ¿no? Es un personaje tremendamente curioso, ¿no? Pues oye, de estar encumbrado en las estrellas del rock estadounidense, pues pasa a retirarse a París, ¿no? Le vemos en los últimos años pues con un ambiente, con un aspecto muy dejado, con kilos de más, ¿verdad? Y de hecho, bueno, está enterrado en Francia, ¿verdad? Exactamente, en el cementerio de Père Lachaise, que es uno de los cementerios que más leyendas encierra. No es el cementerio más embrujado que hay otros, ¿no? Considerados como los cementerios más embrujados de Europa, pero en ese sí que es verdad que por su extensa historia y porque se encuentra dentro del núcleo urbano, se absorbió directamente, ¿no? Ya cuando cambia la legislación se sacan los cementerios fuera de las ciudades, pero en este caso queda embutido en la ciudad. Entonces es un cementerio, es un parque, en realidad un parque histórico. Y como tú dices, Morrison era un personaje al que yo seguí de más joven, ¿no? Seguí bastante, tengo sus discos, me gustó, hubo una época en la que me gustó mucho, y seguí su trayectoria, su vida, ¿no? Su biografía, y es cierto, acaba de la peor manera, en las peores condiciones. Sí es cierto que había estado toda su vida con excesos, con alcohol, con droga, pero él acaba con un aspecto, una barba muy grande, que parecía prácticamente una especie como de mesías, que es lo que él se creía cuando entraba en trance en los conciertos. Y hay una leyenda, ya sea por lo legendario del personaje o por cómo acaba, porque acaba muriendo en su bañera, casi de manera inesperada, ¿no? Y lo conservan en hielo, eso es lo curioso, ¿no? Su pareja, en vez de dar la voz de alarma cuando se lo encuentra muerto, lo que hacen es conservarlo con bolsas de hielo durante un tiempo, ¿no? Para ver si despierta o no sé, algo así, ¿no? Era bastante curioso. Pues de la tumba de Jim Morrison se dicen muchas cosas, es un lugar de culto al que van muchos seguidores o muchas personas que se interesan por la cultura, simplemente, y desapareció incluso un busto que había del artista, llevan votos, regalos, recuerdos, y parece ser que en torno a la figura de Jim Morrison y a su tumba pues ha crecido una leyenda.
no sabemos si real o no, pero parece ser que entre acordes de algunas de sus canciones, en algunas ocasiones se ha visto una figura parecida a la del líder de The Doors deambular por allí, ¿no? Como si fuera el fantasma de Jim Morrison, que de vez en cuando parece ser que se cruza con otros soldados fantasmas que hay por aquí, por la zona, pues se escuchan de lejos, ¿no? O de fondo esos acordes de algunas de las canciones más conocidas, la I'm a Fire, ¿no? de los Doors. ¡Qué fuerte! Bueno, vamos ahora a irnos unos años para atrás, ¿no? Desde luego que uno de los temas más míticos y manidos en el mundo del misterio, pues es el de la maldición de Tutankamón, ¿no? Pues ya sabemos, en ese descubrimiento el 4 de noviembre de 1922, ¿no? Por Howard Carter y Lord Carnarvon, pues bueno, se descubre el tesoro de Tutankamón, empiezan a morir personas relacionadas directa o indirectamente con la apertura de la tumba, pero unos años después, bueno, pues llega un científico y lo que nos dice es: no hay ninguna maldición, el asunto es el Aspergillus niger, ¿no? Este es el culpable. Pero bueno, yo lo que me he quedado es totalmente ojiplático cuando leo lo que le pasó al descubridor de la supuesta razón científica de la maldición de Tutankamón. Que también hay una serie de sucesos que se van encadenando, no sabemos si por la mala suerte, si es que como estamos sugestionados por eso y relacionamos, ¿no? Pero desde la apertura hasta incluso las últimas exposiciones que se hicieron hace una década, un poco más de una década, en la que manipularon algunos objetos de la tumba, también hubo accidentes y también murieron personas mientras trasladaban los materiales, ¿no? Los objetos rituales funerarios. Bueno, lo que le sucede es que desde el propio Howard Carter, que bueno, él sobrevivió muchos más años, por eso no creía en sí en este tipo de no sé, de maleficio o de maldición de los faraones, pero sí que es verdad que Lord Carnarvon es el primero que empieza a sentirse, a encontrarse mal. Él tenía una salud delicada, de verdad, pero todo lo achacan supuestamente a una picadura que él tenía, que no paraba o sea, no se curaba del todo, ¿no? Tenía una picadura ahí que se le habían como enquistado, y mientras estaba afeitándose, él se corta esa picadura y empieza a encontrarse mal. Y parece ser que muere, bueno, entre delirio, entre fiebre extraña, en el momento en que el perro de Howard Carter se empieza a poner nervioso, a ladrar, a no se sabe qué, a dar vueltas sobre sí mismo, e incluso con un apagón que coincide de la propia ciudad del Cairo, ¿no? No sabemos si realmente fue como aparece, por ejemplo, en el cine, ¿no? Esa maldición que sobrevuela y apaga las luces de la ciudad y hace que las personas mueran. Pero a partir de ahí empiezan a morir una serie de personas y a darse una serie incluso de sucesos luctuosos en el que hay accidentes de tráfico, en el que se atropellan a niños, ¿no? Justo después de salir de un tipo de charla sobre este tipo de hongo. Y es cierto, el científico no acaba mucho mejor que ellos, pero él da la clave porque no se sabía exactamente qué sucedía, pero ellos sabían que algo, de hecho se sigue haciendo y se hacía en la antigüedad, cuando abrían una tumba o abrían un nicho, ¿no? En el siglo XIX, sabían que tenían que dejar respirar por el tema, o sea, porque era por la putrefacción y demás, ¿no? De los cadáveres, pero no sabían que en aquel momento, con una tumba que tenía ya milenios, podía haber allí algo que le hiciera daño. A mí de verdad que lo que más me impactó fue cuando, oye, el de que descubre el Aspergillus niger, 1962, da la rueda de prensa, lo comunica a los medios de comunicación, ya no hay maldición, coge su coche, va camino de casa, tiene un accidente y muere. Es que eso me parece ya brutal. Pues también, poco antes de eso, habían atropellado a un niño también. Ajá. Mientras iban a un niño, no recuerdo si era de 6 años o algo así, y también hay otra muerte indirecta, ¿no? Porque tenía que ver con el tema este de Tutankamón, de mentir el tema de la maldición del faraón niño, ¿no? Y lo cierto es que tanto las personas que están relacionadas como las personas secundarias, ¿no? O que estaban allí, ¿no? Los daños colaterales son muchos, en realidad, sí. Alrededor de este tema.
Sí, sí, desde luego. En Tumbas Misteriosas también nos traes a uno de los escritores, pues bueno, totalmente indispensables en cualquier librería que se precie, como es Edgar Allan Poe, ¿no? Tiene una muerte bastante curiosa, ¿no, Manuel? Y recuerda mucho a la de otros personajes, por ejemplo, a la de Jim Morrison, ¿no? Acaba sus días con un aspecto descuidado, o a la del propio Gaudí, que estuvimos hablando de él, ¿no? Acaba sus días de la peor manera. Él era un personaje curioso, muy inteligente, y no solo porque, bueno, porque decir esto a posteriori no es muy fácil, ¿no? Pero era un tipo muy inteligente porque iba por delante y escribía sobre lo que causaba realmente miedo a la sociedad. De hecho, es uno de los primeros que escribe sobre los enterrados vivos. Uh -huh. Entonces, él muere, o sea, bueno, muere. Lo reconocen después, ¿no? Porque a eso lo encuentran con unas barbas, con una ropa que no era la suya, diciendo palabras inconesas, que no sabía quién era. Lo hospitalizan y bueno, muere un par de días después, y no se puede hacer nada por él, y lo reconocen cuando lo ven allí, reconocen que era Allan Poe. No sabemos qué le sucedió. Hay diferentes hipótesis, desde la que dice que pudo ser el objetivo de algún tipo de eh, grupo o de sociedad a la que no le interesaba que él investigara ciertos temas o que publicara sobre ciertos temas. Pero también es verdad que Poe era un tipo complicado, se metía también en algunos líos, y también se cree que pudo ser objeto de un envenenamiento. Y de ahí, pues, que incluso hay una teoría que dicen que comprobaron algunos mechones de pelo de Poe para ver si estaba envenenado o no, pero que las pruebas e incluso su partida de defunción desapareció cuando Uh -huh. empezaron a investigarlo. Y ya en torno a eso, pues si sumamos que Poe es uno de los personajes que no solo tiene una única tumba, sino que tiene más de una tumba, pues ya empiezan a... Bueno, la leyenda de Edgar Allan Poe empieza a alargarse. Primeramente, él cuando muere, bueno, muere como un indigente, no tiene incluso dinero para hacer un entierro digno, de primera, ¿no? Como se solía decir, y son unos amigos los que consiguen finalmente ponerle una lápida, porque simplemente estaba con una piedra con un número, ¿no? Qué fuerte. Los amigos, su amigo y sus allegados, que fueron muy poquitos los que acudieron al entierro, él, bueno, consiguen hacerle una lápida, colocarla en la primera tumba que estaba situada en Maryland, Uh -huh. y bueno, le ponen a ver si lo digo, una imagen del cuervo con una frase referente a este relato, pero realmente lo exhuman el cadáver por una serie de reformas que hacen y demás en el lugar, y lo llevan a una tumba donde está enterrado hoy, ¿no? Que es en el cementerio de Baltimore, y en torno a esa tumba pues se han formado una serie de enigmas curiosos, ¿no? En el que también aparece un personaje misterioso. Un personaje misterioso cada 19 de enero, que es cumpleaños de Julio Verne. En el cementerio de Baltimore se interna una persona, se salta la verja una persona que va embozada en una especie de bufanda, con un sombrero, con una gabardina, y que se planta frente a la tumba de Poe, y con una botella de coñac deja allí una rosa, se bebe media y le ofrece la otra media a Poe, ¿no? Lo deja allí. Durante 7 décadas se ha dado esto, ¿eh? Qué fuerte. Durante 70 años. Esto es muy Poe, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Sí, Esto es muy de sus obras. Sí, sí. Pues parece ser que él mismo hubiera escrito ese guión, ¿no? Totalmente. Para después de su muerte. Pero durante 70 años este personaje ha ido apareciendo. Hasta que hace muy poco, hace algunos poquitos años, ya faltó. Se llegó a pensar incluso que era una artimaña del director del museo Edgar Allan Poe que hay allí en la ciudad, para mantener viva de alguna forma la entrada y salida de personas, ¿no? Y el interés, por mantener vivo el interés acerca de la casa museo que hay de Poe. Pero él, para desmentir todo esto, empezó a convocar a gente para la velada del 19 de enero, ¿no? Para que vieran que realmente él no era. Y efectivamente, con varios testigos, cada noche, de cada año, ¿no? Iban viendo cómo este personaje
se internaba en el cementerio y repetía ese ritual, ¿no? Y después se iba, después de estar más de 2 horas y pico plantado allí delante de la tumba. Increíble. Se cree que pudo ser un admirador de Poe, y que después le pasó el testigo a su hijo, porque claro, 70 años Claro. son muchísimos años, ¿no? Acudiendo cada año a la cita. Pero bueno, el misterio continúa. Se dice que incluso en el museo de Poe aparece el fantasma del escritor. Y hubo varios testigos que cuando sumaron el cadáver, porque había una controversia de si fue él o no el cadáver que sumaron para enterrarlo allí, y si en la tumba actual de Poe está o no el cadáver realmente, ¿no? Y hay algunos testigos que dicen que sí, que además impresionaba bastante la forma del cráneo. Él tenía una frente muy amplia, muy pronunciada, y cuando lo sumaron, dice que todavía conservaba las facciones y que le impresionó a la gente ese cráneo, ¿no? tan peculiar de Poe. Sí, sí, Por sí. eso Poe era un personaje bastante interesante, e incluso después de su muerte. Qué curioso, la verdad es que me llama muchísimo la atención la historia esta del señor vestido de negro, porque a día de hoy, ¿sabes si alguien ha cogido el testigo o es una tradición que ya se ha dejado de realizar? A día de hoy se ha perdido. Hace Mm. algunos años, no sé si fue exactamente, en 2015 ya faltó, creo recordar. Ajá. 2015 faltó, o fue el último año, pero en 2015-2016 ya no hubo misterioso personaje que se planta frente a la tumba de Poe. Eso no quita que lo vuelva a ver. Sí, sí, Puede sí. ser que, bueno, de aquí a un tiempo alguien retome esa tradición, y sería interesante preguntarle de dónde viene y por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué Qué esa botella bueno. de coñac y por qué esas rosas, ¿no? Que dejan allí en la tumba de Poe? Quizá una tradición familiar, quizá admiración, no sé, algo, ¿no? Algo relacionado realmente con el escritor, no Qué sé. curioso, qué Eh, curioso. es digno de entregárselo al propio Dupin, ¿no? Sí, sí, sí. Que era uno de los personajes que él utilizaba para investigar. Exacto. Pues ya sabéis, aventureros, si queréis avivar la polémica y vivís cerca de la tumba de Alan Poe, el 19 de enero tenéis una cita. Bueno, vamos a continuar. Hubo un personaje que no existió, un tal William Martin. Y es otra de las historias que más me han sorprendido de tumbas misteriosas. ¿Nos puedes a grandes rasgos contar qué es esto de William Martin, el hombre que no existió? En el Ministerio del Tiempo se hace referencia a este episodio de la historia europea, mundial, y de la historia española. Y es porque, bueno, este personaje, William Martin, el hombre que nunca existió, ya casi está desvelando un poco la historia, ¿no? Pero comienza en enero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. España había salido de la Guerra Civil, y estaba en una situación penosa. Pero en el ámbito del espionaje europeo, claro, era un caldo de cultivo aquí en España. El nuevo régimen que había en nuestro país pues permitía la entrada y salida de ciertos personajes que tenían que ver con el espionaje y el contraespionaje, ¿no? Que es de lo que va esta historia. Entonces, en las costas de Huelva aparece en el año 43 flotando un cuerpo de un oficial del ejército británico. Y entonces los pescadores rápidamente lo suben a un bote y dan la voz de alarma a las autoridades locales. Lo dejan allí en unas instalaciones portuarias, y fíjate cómo estaba la cosa, que en aquel momento, en el transcurso, que tampoco debió de ser mucho tiempo, mientras que dejan el cadáver allí, dan la voz a las autoridades, lo dejan a cargo de alguien y vienen las propias autoridades, ¿no? Y los cuerpos de seguridad, en ese poco tiempo les da tiempo, para la redundancia, a revisar y a mirar y a inspeccionar el cadáver. Porque el cadáver tenía algo curioso, que es que en su muñeca llevaba una esposa o una cadena que iba atada o enganchada a un maletín. Era bastante curioso, ¿no? Y claro, no hay nada más apetitoso que algo que parece prohibido, ¿no? Un maletín cerrado con combinación y demás. Pues consiguen, por lo que parece y por lo que después resultó la historia, que eso sí que es verdad que no lo voy a revelar,
que lo hagan los lectores, que es mucho más interesante hacerlo así. Lo que hacen es que descubren qué había dentro del maletín y descubren un montón de documentación que habla sobre la identidad del personaje y sobre su papel en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una operación que iba a ser muy, muy, muy interesante, ¿no? o muy importante en este caso. Pues bien, eso hace que el curso de la Segunda Guerra Mundial cambie, porque la base de operaciones, o el centro de operaciones, mejor dicho, por donde se estaba moviendo, se cambia por completo. A raíz de encontrar el cadáver de William Martin, se cambia por completo. Y a partir de ahí, todo cambia y después se descubre quién era este personaje, cuya tumba podemos ver en el cementerio de la Soledad de Huelva, y al que hasta hace algunos años también siempre acudía una mujer que llevaba un ramo de rosas, ¿no? Cada año, en la fecha señalada, un ramo de rosas reposaba sobre la tumba de William Martin, que parece ser que no se llamaba así, ¿no? Pero eso lo dejaremos para que quizás los lectores o la gente que esté interesada y quiera navegar por la red o por el libro pueda descubrirlo por él mismo, porque ya digo, es una historia que merece una película al menos. Desde luego, la tenéis aquí, no hace falta que busquéis en internet, lo tenéis aquí. Bueno, vamos a terminar, si te parece, Manuel, con una de las historias probablemente más románticas que yo he leído en toda mi vida, que tiene que ver con los cementerios y que se encuentra en Alfaro, una tumba vertical. ¿Qué nos puedes contar de esto? La tumba de Alfaro. Bueno, esto no lo conocía hasta hace años, y lo cierto es que esa tumba tiene algo de peculiar, ¿no? Es posiblemente, al menos que conozcamos, y bueno, ya que tiene muchísimos seguidores, pues que nos lo digan, si conocen algún tipo de tumba vertical, aparte de la que tenemos aquí en el cementerio de Alfaro. Es una tumba vertical, como su propio nombre indica, y que nos está indicando que por el espacio, o bien el personaje estaba enterrado en el subsuelo, y eso simplemente es un monumento funerario, o bien el personaje estaba enterrado de manera vertical, es decir, de pie. Pues toda esta historia, de hecho, te encuentras la tumba que está de pie y está dando la espalda al sendero por el que puede discurrir el visitante del cementerio, ¿no? Es una cosa muy extraña que la tumba esté del revés y que además sea vertical, ¿no? Sí. Y si investigas este tipo de historia, te das cuenta de que el personaje es José Mauleón, que se enamora de una sirvienta de la familia Sáenz de Heredia, de los cineastas, ¿no? De los antecesores del propio cineasta. Y entonces, bueno, como él era un poco poderoso, ¿no? Tenía bastante bienes y demás, de una familia acomodada, pues no es bien visto eso por la sociedad ni por la propia familia, ¿no? Que se enamore de una criada. Ellos siguen llevando su amor hasta el final, con la mala suerte de que ella enferma, y él es cuando más se acerca a ella, ¿no? Para cuidarla y demás. Tristemente, ella muere, y él, que parecía que no tenía ningún tipo de síntoma, finalmente acaba también sucumbiendo a la enfermedad y muriendo. Pero antes de morir, como él sabía que se había contagiado, por cierto, de otra epidemia, ¿no? Como la que estamos tristemente viviendo ahora, sabía que no le quedaba mucho tiempo y que al menos podía maniobrar. Entonces, como no había podido seguir con su relación amorosa en vida, lo que hace es que pide a un familiar suyo que lleve a cabo una serie de pasos después de su muerte. Y es que lo entierren de manera vertical y mirando hacia el mausoleo de los Sáenz de Heredia, que es donde estaba enterrada esta asistenta del hogar de la familia. ¿Para qué? Para poder seguir mirando a su amada durante la eternidad. Esta leyenda, que se creía simplemente que era eso, que era una leyenda, se comprobó cuando hace algunos años, para arreglar algunas grietas y para descentar la zona, se procedió a la apertura de la tumba, ¿vale? Y entonces se comprobó que efectivamente los huesos del cadáver estaban apilados en el suelo, con restos de ataúd y demás. Es decir, que el cadáver se había enterrado de pie,
y por la descomposición y por la gravedad, pues finalmente se había acabado desplomando y estaba amontonado en el suelo. Con lo cual, la leyenda pasa a ser un hecho real, ¿no? Como se suele decir, el amor lo puede todo e incluso pudo seguir extendiéndose al menos en su deseo hasta después de la muerte. Eso sí que es un amor eterno, Manuel. Bueno, pues aventureros, estas historias y muchísimas más las tenéis en Tumbas Misteriosas. Desde luego, yo creo que no hay otro libro como este. Si tenéis curiosidad, pues de visitar Tumbas del Mundo, Curiosidades. Manuel Jesús Segado Uceda, como siempre, muchísimas gracias. Todos los aventureros ya saben con qué 3 personajes históricos cenarías, pero me gustaría preguntarte, ¿tienes tumba favorita de todas las que nos has contado en tu obra? Pues sería la de Julio Verne, en realidad, ¿no? Sería la de Julio Verne, pero hay otras muchas. La de Nostradamus, que encierra incluso hasta su propia última predicción, ¿no? Podría haber encerrado eso. O la de William Martin, que es un personaje realmente increíble y que tenemos la suerte de tener aquí en España, ¿no? En nuestro país. Podría quedarme con... Podría seguir diciendo tumba, sin lugar a duda. Pero sí, creo que si me tuviera que quedar con una, de hecho incluso he pensado que alguna vez quizás no podría permitirme un monumento funerario como el de Julio Verne, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una referencia en un futuro muy lejano, cuando tuviera que hacer una tumba, un epitafio, pues hacer lo que hizo Julio Verne, ¿no? Que probablemente estaba buscando la eterna juventud y la inmortalidad, ¿no? Que eso es uno de los objetivos que tenía, parece ser, la Sociedad de la Niebla. Y desde luego que una vez que lees Tumbas Misteriosas, vas a los cementerios con otra mirada, con otros ojos. Hace poco te enviaba la foto de mi viaje por Lituania, por la Colina de las Cruces, que no es un cementerio, pero son tumbas simbólicas y me pareció bestial, ¿no? Y mira, simplemente para todos los aventureros que nos escuchan y para ti mismo, Jesús, os lanzo, echad un vistazo al cementerio de Chichicastenango, allí en Guatemala, porque vas a alucinar. Es el cementerio más colorido y más pintoresco que yo he visto en mi vida y que he encontrado unas tumbas rarísimas que digo, yo estaba paseando por allí y digo, para la segunda parte de Tumbas Misteriosas. Muchas gracias, Manuel Jesús, de verdad, por estar en Desafío Viajero. Muchas gracias a ti. Y como os digo siempre, aventureros, os espero en www.desafioviajero.com y en el enlace os voy a indicar dónde podéis haceros con Tumbas Misteriosas, el libro de Manuel Jesús Segado Uceda. Así que nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, aventureros.